Compró una casita en pleno invierno, cuando no tenía dinero ni esperanzas. La gente se reía de ella, la grababa con sus teléfonos y esperaba a que se congelara la primera noche. Pero cuando entraron, se quedaron sin palabras. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país nos ves. Lauren se despertó antes del amanecer porque el motor había muerto en mitad de la noche. No fue un despertar suave ni progresivo, sino un salto brusco fuera del sueño, como si algo la hubiera arrancado del fondo de su cuerpo. Durante un segundo no entendió qué ocurría, solo notó el silencio, una ausencia total del rumor al que se había acostumbrado durante semanas, ese murmullo constante que, incluso dormida, le decía que el coche seguía con vida. El frío no se presentó poco a poco, no se deslizó como una visita tímida. Cayó sobre ella con la violencia de un animal al acecho, esperando el instante exacto en que el último rastro de calor se rendía. El aire parecía haberse vuelto sólido, clavándose en la piel de su rostro, colándose por los bordes de su abrigo, apretándole el pecho hasta hacerle doler al respirar. Se incorporó con torpeza, los músculos rígidos, como si hubiera dormido dentro de una caja de hielo. El vaho de su aliento dibujó nubes blancas en el parabrisas, empañando el mundo exterior hasta convertirlo en una mancha lechosa. El termómetro del tablero parpadeaba con un número que ella se negó a mirar más de un segundo. Los números ya no eran datos, ni información, eran amenazas. Cada cifra baja era una advertencia que no necesitaba palabras. El coche estaba aparcado en una calle secundaria. Una más de ese pueblo del norte donde el invierno no era una estación, sino una forma de vida. Aquí la nieve no caía con delicadeza ni encanto. Llegaba como una carga. Se acumulaba hasta convertirse en parte de la arquitectura, cubriendo edificios, farolas, bordillos y personas con una segunda piel blanca que lo hacía todo más pequeño, más estrecho, más difícil. Lauren había crecido allí. Sabía cómo moverse entre espacios calefaccionados, cómo mantener la sangre en circulación, cómo no dejar que el frío se metiera en los huesos. Pero ninguna de esas lecciones servía cuando tu dormitorio era el asiento trasero de un coche en enero. Se abrazó a sí misma, sintiendo el dolor familiar en la espalda y en las caderas por haber dormido encogida como un niño. El simple gesto de estirar las piernas era una negociación con el cuerpo, que protestaba con crujidos internos. Giró la llave del contacto una vez, dos veces. El motor tosió como un anciano enfermo y volvió a caer en el silencio. Sabía que insistir sería un error. Cada intento drenaba la batería. Cada minuto con el motor encendido vaciaba un tanque de gasolina que ya estaba peligrosamente cerca de la nada. Dormir profundamente podía ser igual de mortal. En ese coche no había acciones neutras. Todo era un riesgo. Aún no había amanecido por completo, pero el cielo comenzaba a aclararse con un tono gris azulado que apenas prometía luz. Pronto la ciudad despertaría, calefactores encendiéndose detrás de paredes sólidas, cafeteras burbujeando en cocinas cálidas, personas saliendo de casas que seguían siendo casas. Para Lauren, la mañana significaba una sola cosa: encontrar calor sin llamar la atención. Condujo con cuidado hasta la lavandería de 24 horas en el borde del centro. Era un refugio que había aprendido a considerar neutral. Las puertas siempre abiertas, las máquinas siempre en funcionamiento, luces fluorescentes lo bastante brillantes como para disolver sospechas. Aparcó en su rincón habitual, asegurándose de que el tubo de escape no quedara enterrado bajo la nieve reciente. Al entrar, el golpe de aire tibio y el olor a detergente la envolvieron como una manta invisible. Escogió una lavadora al azar y metió dentro un par de prendas que ya estaban limpias. Era una excusa, nada más, un pequeño teatro de supervivencia. Luego compró un café en la máquina expendedora y se quedó de pie con el vaso de cartón entre las manos. Sabía agua quemada, pero estaba caliente, y eso bastaba. Mientras el tambor giraba, se observó reflejada en el vidrio. Su rostro parecía haber envejecido una década en un año. Las líneas alrededor de los ojos se habían marcado. Las mejillas se veían hundidas. Recordó cómo 12 meses atrás aún creía en planes. Tenía un trabajo estable en una empresa de manufactura. Nada glamoroso, pero suficiente para sostener una vida sin miedo. Luego vinieron los despidos. Al principio se dijo que era temporal.
después que ella se salvaría. Cuando su departamento cerró, el suelo se abrió bajo sus pies con una lentitud casi educada. La enfermedad de su madre había sido la primera grieta, un diagnóstico repentino que se tragó sus ahorros en copagos y recetas. Trabajó horas extras, convencida de que el aguante era una solución. Pero el aguante no paga facturas. Las tarjetas de crédito se llenaron, los avisos se amontonaron en el asiento del pasajero como acusaciones de papel. El casero pasó de amable a distante, de distante a firme. Cuando se dio cuenta de que no alcanzaría, estaba empacando su vida en cajas que no tenían dónde quedarse. Salió de la lavandería cuando ya no podía justificar más tiempo dentro y se dirigió a la biblioteca pública. Allí el calor era confiable y nadie cuestionaba a una mujer sentada en silencio con un libro. Leyó sin atención, solo para permanecer inmóvil el tiempo suficiente como para descongelarse por dentro. Al mediodía el cielo volvió a oscurecerse, nubes bajas aplastando los tejados como un peso invisible. Afuera el viento silbaba por las calles estrechas. Las personas caminaban rápido, los cuellos de los abrigos levantados, los ojos resbalando sobre ella como si fuera parte del mobiliario urbano. Había aprendido que la invisibilidad era el precio de no ser expulsada. Por la tarde, sentada en su coche con los dedos rígidos, la radio crepitó con una voz demasiado alegre para el mensaje que llevaba. Un frente ártico severo se acercaba, temperaturas cayendo a niveles no vistos en décadas. La ciudad se preparaba, los refugios extenderían horarios, se recomendaba a los residentes permanecer en interiores. Lauren soltó una risa breve, un soplo sin sonido. Interiores era un lujo. Pensó en la noche que se aproximaba, en el metal de su coche convirtiéndose en hielo, y sintió una opresión en el pecho que nada tenía que ver con el frío. Al caer la tarde, el pánico comenzó a parecer una respuesta razonable. Tenía $5 en la cartera y menos de un cuarto de tanque. Los refugios estarían llenos y ella conocía la tensión que se acumulaba cuando demasiadas personas asustadas compartían un mismo espacio. Había evitado esos lugares hasta ahora, prefiriendo la soledad peligrosa del coche. Pero esa soledad empezaba a parecer una sentencia de muerte. Fue entonces cuando recordó el aviso que había visto semanas atrás pegado a un poste de luz. Un pequeño rectángulo de papel anunciando una subasta municipal. Excedentes de la ciudad, propiedad incautada, equipos viejos. En aquel momento lo había ignorado. Ahora la idea se aferró a ella con una fuerza inesperada. No necesitaba un milagro. Necesitaba una puerta que pudiera cerrar y un espacio que pudiera reclamar, por absurdo que pareciera. La subasta era a la mañana siguiente. Esa noche apenas durmió, el frío colándose por cada rendija de su abrigo, despertándola cada pocos minutos con un temblor que le recorría el cuerpo. Cuando el cielo se aclaró lo suficiente para distinguir las siluetas de los edificios, encendió el coche con una última súplica al motor. Tosió, se resistió, pero finalmente arrancó con un gemido cansado. Condujo por calles que se habían convertido en corredores entre bancos de nieve, el viento sacudiendo el vehículo como si fuera un juguete. El almacén donde se realizaba la subasta estaba cerca de las vías del tren, un edificio antiguo con las ventanas cubiertas de escarcha y una pancarta que flameaba con desinterés. Dentro, el aire olía a óxido y aceite, a cosas que habían superado su vida útil. Filas de objetos se alineaban con números pegados, muebles de oficina rotos, generadores abollados, bicicletas con ruedas torcidas, cajas de piezas cuyo propósito nadie recordaba. La gente se movía con portapapeles, riendo, empujándose, haciendo planes para cosas que Lauren no podía imaginar necesitar. Avanzó despacio, los dedos entumecidos incluso dentro de los guantes, sintiéndose fuera de lugar entre hombres que parecían haber venido por diversión y no por supervivencia. Estaba a mitad de camino hacia la salida cuando vio el cartel que no estaba destinado a llamar la atención. Micro hogar sobre ruedas. Condición desconocida. Entrada bajo su propio riesgo. No había foto, ninguna descripción, solo un número de inventario garabateado. Siguió la flecha hasta el fondo del almacén, más allá de una fila de viejos remolques, hasta una forma medio oculta bajo una lona. Al retirarla se quedó inmóvil. La estructura debajo era absurdamente pequeña, apenas más alta que ella,
pintada de un azul desvaído que había intentado ser alegre en otro tiempo. Parecía más una casita de juguete que un hogar real. Las ruedas eran estrechas. El enganche estaba torcido. La puerta apenas más ancha que sus hombros. Ya podía oír las risas. La puja comenzó baja, casi como una broma. Dos hombres cerca del frente levantaron sus paletas una y otra vez, sonriéndose, subiendo el precio de dólar en dólar mientras la miraban. Sintió el calor subirle al rostro, el viejo impulso de hacerse pequeña, de desaparecer. Pero el recuerdo de la noche en su coche la endureció por dentro. Cuando el subastador pidió la siguiente oferta, alzó la mano y dijo una cifra que era casi todo lo que tenía. El silencio duró un latido. Luego uno de los hombres se rió y negó con la cabeza. Ambos se retiraron. El martillo cayó y de pronto, aquella ridícula casita era suya. Firmó los papeles en una mesa plegable cerca de la puerta, la mano temblándole mientras escribía su nombre. El empleado ni siquiera la miró al deslizarle las llaves. Lauren las tomó y las giró en la palma. Dos pequeños trozos de metal que pesaban más de lo que deberían. Afuera, el viento le atravesó el abrigo mientras se quedaba mirando su compra, sin saber cómo la movería ni si podría retener siquiera una pizca de calor. Lo único claro era que no se iba con las manos vacías. Encontró una bicicleta maltrecha en la última fila de la subasta, lo bastante barata como para poder pagarla aún. Con ayuda de un trabajador aburrido y un trozo de cuerda improvisó un enganche. Debía de verse cómico. Una mujer, una casita diminuta y una bicicleta unidos como un desfile desesperado. No le importó. Cuando comenzó a tirar, las ruedas crujieron sobre la nieve y sintió una ligereza extraña. Seguía teniendo frío, seguía sin dinero, seguía a un error de distancia del desastre, pero se movía hacia algo que era suyo. Al llegar a la calle donde planeaba aparcar, la luz ya se desvanecía. Vecinos se habían reunido, atraídos por la novedad, teléfonos en alto, risas llevadas por el viento. Lauren mantuvo la vista fija en el camino, en la puerta de su microhogar que aún no podía abrir porque la nieve la cubría hasta el umbral. No oyó con claridad los comentarios, solo el tono, esa mezcla de curiosidad y desprecio. Se inclinó contra la cuerda, los músculos ardiendo, y arrastró su futuro a través de la oscuridad que caía. La noche había terminado por cerrarse sobre la ciudad cuando Lauren por fin logró detenerse en aquella calle lateral, casi por instinto. Las manos le temblaban de tal manera que tuvo que apoyar las palmas en las rodillas durante varios segundos antes de poder enderezarse. Detrás de ella, la diminuta estructura azul parecía aún más pequeña ahora que estaba fuera del enorme almacén de la subasta. Allí, bajo el techo cavernoso, había parecido solo ridícula. Aquí, rodeada de edificios de ladrillo ennegrecidos por la humedad y de árboles desnudos que se recortaban contra el cielo, parecía completamente fuera de lugar, como si alguien hubiera dejado olvidada una maqueta en medio de una ciudad real. La nieve se acumulaba contra sus ruedas estrechas y el enganche torcido asomaba como una herida. Lauren sintió de nuevo el cosquilleo de las risas que había escuchado durante el trayecto, no ya como sonidos aislados, sino como un murmullo colectivo que parecía seguirla desde el almacén hasta aquella calle sin nombre. Tardó un rato en reunir fuerzas para acercarse a la puerta. Antes tuvo que despejar el umbral con los pies, apartando la nieve que se había apelmazado durante los minutos en que había permanecido inmóvil. Cada movimiento le costaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. No era solo el cansancio físico de haber arrastrado la casa por medio barrio, sino algo más profundo, una fatiga que se había instalado en sus huesos a lo largo de meses de improvisación constante. Cuando por fin introdujo la llave en la cerradura, el metal respondió con un crujido frágil, como si también estuviera cansado de existir en ese clima. La puerta no se abrió de inmediato. Tuvo que empujar con el hombro, consciente de las miradas que aún se posaban en ella desde los porches y ventanas cercanas. En ese momento no sabía si le dolía más el cuerpo o la conciencia de ser un espectáculo. Al ceder la hoja, Lauren se encontró con un interior que no se correspondía en nada con sus expectativas. Había anticipado un golpe de aire húmedo, olor a madera podrida, a moho, a encierro prolongado. En lugar de eso, lo primero que percibió fue una sequedad metálica, una limpieza extraña, como si aquel espacio hubiera permanecido sellado durante años.
El interior era estrecho, apenas lo bastante ancho para que ella pudiera erguirse sin tocar las paredes. A un lado había una pequeña banca empotrada, y frente a la puerta, una ventanita casi cuadrada que la nieve exterior convertía en un rectángulo azul pálido. Cerró la puerta detrás de sí y apoyó la espalda en ella, dejando que el mundo exterior se amortiguara hasta quedar reducido a un rumor distante. La risa de los vecinos, los murmullos, el viento que azotaba los edificios. Todo se volvió sordo, como si las paredes fueran más gruesas de lo que deberían. Lo que más la sorprendió fue lo que no sintió. No hubo ese mordisco inmediato del frío que ya se había vuelto familiar en cualquier espacio no calefaccionado. El aire no era cálido, pero tampoco hostil. Era soportable, y esa simple diferencia la descolocó más que cualquier otro detalle. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que el frío la alcanzara como siempre hacía. No ocurrió. En cambio, bajo las suelas de sus botas, comenzó a notar una vibración tan leve que al principio pensó que la estaba imaginando. Se inclinó, apoyó la palma en la pared, y allí estaba de nuevo, una pulsación apenas perceptible, constante, como el latido de un animal dormido dentro de la estructura. No era el viento ni el tráfico, porque la vibración persistía incluso cuando afuera el silencio se hacía más profundo. La risa que escapó de su garganta no fue una risa limpia. Fue un sonido quebrado, a medio camino entre el sollozo y el alivio, provocado por la pura absurdidad de la escena. Una mujer sin hogar sentada dentro de una casita de juguete que parecía respirar. Se dejó deslizar hasta el suelo y permaneció allí con las rodillas recogidas, escuchando ese pulso mínimo que la rodeaba. El miedo y la incredulidad se mezclaron con algo que hacía mucho no sentía. Una chispa de esperanza que no se basaba en una ilusión, sino en una sensación concreta, física. Esa primera noche no durmió de verdad. Más bien flotó entre breves estados de inconsciencia, despertándose cada hora para comprobar que seguía viva, que el aire no se había vuelto de repente cortante, que el calor tibio seguía presente. Afuera el viento aullaba y la nieve golpeaba la ventanita en ráfagas, pero dentro el ambiente permanecía inmutable, como si la tormenta no tuviera permiso para entrar. Lauren yacía en la banca estrecha, mirando el techo tan cercano que casi podía tocarlo con la frente, preguntándose cómo algo tan pequeño podía sostener la noche. Cuando por fin amaneció, abrió la puerta y se encontró con una pared de nieve más alta que la que había tenido la noche anterior. Cavó con los dedos entumecidos hasta abrir un paso y salir al aire glacial. Alguien había pintado un mensaje grosero junto a su nuevo hogar, una broma que ella no quiso leer con detenimiento. Se limitó a apartarse de él y a ir al coche para recoger las pocas pertenencias que aún tenía. Las llevó de una en una, apilándolas con cuidado en el interior del microhogar. No había espacio para girar con soltura, pero el simple acto de colocar sus cosas en aquel lugar la hizo sentir por primera vez en semanas que no estaba completamente a la deriva. Los días siguientes se confundieron en una rutina de palear nieve y observar el cielo. Cada noche la temperatura descendía aún más. Cada mañana la ciudad parecía moverse con mayor lentitud. Lauren comenzó a notar detalles que en otro momento habría pasado por alto. Las paredes nunca estaban frías al tacto, ni siquiera cuando dejaba la puerta abierta durante varios minutos. La vibración sutil seguía ahí, constante, paciente. Una vez en un arrebato de curiosidad, apoyó el oído contra el panelado y creyó distinguir algo parecido a maquinaria distante, pero al apartarse el sonido se desvaneció. Fue en la tercera noche, mientras despejaba la nieve del exterior, cuando la pala golpeó algo que no concordaba con la madera. El sonido fue hueco, metálico, y la obligó a detenerse. Con cuidado raspó la superficie hasta que apareció un pequeño rectángulo de metal enrasado con la pared, casi invisible a menos que se supiera dónde mirar. Al pasar los dedos enguantados por encima, sintió el contorno de una junta. Dentro dejó la pala y examinó el panel con la luz mortecina que entraba por la ventana. No era una ventilación ni un armario. Era demasiado preciso para ser accidental. Intentó forzarlo sin éxito y luego se sentó sobre los talones, respirando hondo. En su mente apareció de pronto el número de inventario de la subasta, esa anotación extraña que había ignorado. Ahora parecía latir con un significado distinto.
Le llevó casi una hora encontrar el mecanismo. Era un punto de presión disfrazado como un nudo de la madera. Cuando lo presionó, el panel se deslizó hacia adentro con un susurro y dejó al descubierto una abertura angosta que se internaba en la oscuridad. De allí brotó un aire aún más cálido, con un olor limpio y agudo que no había percibido antes. No entró de inmediato. Cerró el panel y comenzó a caminar de un extremo a otro del pequeño espacio, con los pensamientos chocando entre sí. Sentía miedo, el tipo de miedo primario que surge al descubrir un compartimento oculto donde no debería haber nada. Pero junto a él había otra cosa, una atracción que no sabía explicar. Durante el último año había visto su mundo encogerse habitación por habitación, opción por opción, hasta terminar durmiendo en un coche. Y ahora, de manera inexplicable, una puerta se abría donde no existía ninguna. Cuando por fin volvió a deslizar el panel, lo hizo con una lentitud deliberada. El espacio más allá era del tamaño de un armario, con estanterías repletas de carpetas y archivadores sellados en plástico. En una esquina brillaba una lámpara pequeña, aunque no se veía interruptor ni cable. Tomó el primer archivador y al abrirlo se le cortó la respiración. En la portada, escrita con una letra que reconoció de tarjetas de cumpleaños y cartas olvidadas, estaba su apellido. El de su familia. Su abuelo había estado allí. Se dejó caer al suelo con el archivador pesado en el regazo y empezó a leer. No eran informes formales, sino la voz íntima de un hombre que escribía para sí mismo, temeroso de que, si no dejaba constancia, todo se perdería. Hablaba de lugares de frío extremo, de refugios experimentales, de un proyecto destinado a proteger a personas en ambientes donde la calefacción convencional era inútil. Hablaba de un éxito que había asustado a sus superiores, de accidentes que no eran accidentes, de la decisión final de esconder lo que pudiera antes de que se lo arrebataran. Lauren leyó hasta que los ojos le ardieron y la habitación exterior se convirtió en una abstracción. El zumbido que había notado desde la primera noche parecía más fuerte allí dentro, como si se hubiera sentado en el corazón del secreto del microhogar. Al cerrar el archivador no sintió alivio, sino el peso de una responsabilidad que nunca había pedido. Afuera el cielo se había oscurecido de nuevo, y las nubes de tormenta descendían como en respuesta a su hallazgo. Volvió a la habitación principal y cerró el panel, pasando los dedos por la junta hasta que desapareció. Todavía no sabía qué haría con lo que había descubierto. Solo tenía claro que la risa de la calle ya no sonaba distante ni inofensiva. Aquella casa diminuta, aquel proyecto oculto de su abuelo, no estaba destinada a ser un chiste. Era algo que el mundo había intentado olvidar, y ahora estaba en sus manos justo cuando la ciudad entera parecía estar a punto de congelarse. Lauren no durmió aquella noche, no de verdad. Permaneció tendida sobre la estrecha banca con el archivador de su abuelo apoyado contra el pecho, como si el peso físico de aquellas hojas pudiera impedir que todo se desvaneciera al amanecer. El zumbido dentro de las paredes tenía ahora una cualidad distinta. Ya no solo un consuelo tibio, sino un recordatorio persistente de que algo oculto trabajaba a su alrededor. Afuera, la tormenta se intensificaba. El viento arañaba el metal de los edificios cercanos y arrastraba un sonido agudo que subía y bajaba como una sirena lejana. La nieve golpeaba la ventanita en ráfagas, y el rectángulo azul pálido se apagaba hasta quedar reducido a una insinuación del mundo exterior. Se levantó antes de que despuntara el alba y volvió a abrir el panel oculto, necesitando asegurarse de que la habitación secreta no había desaparecido con la noche. Allí seguían las estanterías llenas de carpetas selladas, la lámpara diminuta brillando con una confianza que parecía casi insolente frente al caos de afuera. Pasó los dedos por los lomos, leyendo los títulos escritos con la letra de su abuelo, algunos ordenados, otros trazados con prisa, como si hubiera temido ser interrumpido en cualquier momento. Quiso leerlo todo, reconstruir la historia completa de cómo aquella casa imposible había llegado a existir. Pero el peso del día la reclamaba. No podía esconderse para siempre en un cuarto que nadie más conocía. Cuando salió a palear la nieve, la recibió un coro de voces apagadas tras ventanas escarchadas. Sus vecinos no la habían olvidado durante la noche. Al contrario, la presencia del microhogar se había convertido en una novedad que se negaba a desvanecerse.
Una mujer al otro lado de la calle se asomó a su puerta para preguntarle si necesitaba ayuda, aunque la curiosidad pesaba más que la amabilidad en la forma de la pregunta. Más abajo un hombre levantó el teléfono y comenzó a grabarla mientras ella despejaba el techo, narrando en un tono que dejaba claro que estaba filmando un espectáculo y no a una persona. Lauren siguió trabajando sin responder, la pala raspando el hielo con un sonido seco, el aliento saliendo de su boca en bocanadas cortas y ásperas. El esfuerzo físico la anclaba al presente, pero al mismo tiempo la hacía consciente de lo expuesta que estaba. El microhogar era una herida azul en la uniformidad blanca de la calle, un anuncio de que ella no encajaba, de que había fracasado en seguir el guión que todos los demás parecían interpretar sin esfuerzo. Imaginó cómo debía verse desde fuera, una mujer que lo había perdido todo aferrándose a una casita de juguete como si fuera salvación. Al mediodía la temperatura había caído aún más, el aire tan cortante que le dolían los pulmones. Regresó al interior y cerró la puerta, preparándose para el frío que debería colarse tras ella. No llegó. El espacio se llenó con la misma calidez constante, sutil pero innegable. Se sentó en la banca y apoyó las palmas en la pared, sintiendo la vibración suave, el calor casi imperceptible que irradiaba de la estructura misma. Fuera de cualquier lógica, la casa había aprendido a estar caliente por sí sola. Pasó la tarde explorando el interior, cartografiando sus límites. Cada superficie parecía deliberada. Las paredes eran más gruesas de lo necesario, las esquinas reforzadas de una manera que nunca había visto en remolques recreativos. Encontró una pequeña rejilla cerca del suelo que emitía un flujo continuo de aire tibio y seco, y cuando sostuvo un trozo de papel frente a ella, este se movió con un patrón que sugería una corriente controlada y no una simple corriente de aire. Intentó seguir el recorrido de ese flujo, pero no halló conductos ni tuberías, nada que conectara a aquel pequeño mundo con el exterior. Al caer la tarde, comenzaron a aparecer los primeros mensajes en línea. Alguien había publicado un breve vídeo del día anterior, de ella encorvada sobre la cuerda, la casita azul rebotando tras la bicicleta. El comentario era frívolo, una broma sobre la locura en el frío. Lauren recorrió los mensajes con una sensación hueca en el pecho. Personas que no conocía especulaban sobre su vida con la confianza de quienes creen comprender una historia tras escuchar una sola frase. Algunos eran crueles, otros simplemente desdeñosos, pero ninguno mostraba la curiosidad que importaba. Cerró el teléfono. La risa de la calle era más soportable cuando se reducía a sonido, sin los rostros que la habían producido. Aún así, podía sentir el peso de ser observada. Cada vez que alguien pasaba frente a su ventana, cada voz que se elevaba afuera, reforzaba la sensación de que estaba siendo evaluada y declarada insuficiente. Esa noche la nieve se hizo más profunda, cubriendo la calle hasta borrar por completo las aceras. Las risas se extinguieron cuando la gente se retiró a sus hogares, dejando tras de sí un silencio que resultaba más amenazante que cualquier insulto. Lauren se sentó en la banca y leyó más del diario de su abuelo a la luz de la lámpara secreta. Las palabras desvelaban una historia tan íntima como vasta. Hablaba de estaciones de investigación enterradas en el hielo, de prototipos probados en condiciones tan extremas que el equipo ordinario fallaba en cuestión de horas. Describía un avance que permitía generar calor no quemando combustible, sino manipulando la estructura de los materiales mismos, extrayendo calidez del movimiento molecular de una manera que parecía magia. Se detuvo en un pasaje donde mencionaba un número de inventario que coincidía con el de su papeleo de la subasta. La coincidencia era demasiado perfecta para ignorarla. Él había escondido aquella casa a plena vista, disfrazada de excedente, confiando en que el sistema en el que había trabajado sería demasiado rígido, demasiado ciego, para mirar de cerca lo que descartaba. Y ahora había llegado a ella, no por planificación sino por desesperación. La energía titubeó poco antes de la medianoche. Lauren lo notó solo porque el zumbido dentro de las paredes cambió de tono durante una fracción de segundo, un pequeño tropiezo que la hizo incorporarse de inmediato. Afuera, las luces se apagaron a lo largo de la calle, las ventanas quedando negras una tras otra. Abrió la puerta apenas un resquicio y miró hacia abajo.
El resplandor familiar que solía filtrarse tras las cortinas había desaparecido, sustituido por una oscuridad que parecía más pesada que las nubes de tormenta. En algún punto cercano una alarma de coche se activó y luego se cortó abruptamente. Cerró la puerta y se apoyó en ella, la comprensión asentándose como otra capa de frío. La ciudad estaba perdiendo su agarre sobre la tormenta. Lo que había considerado una crisis personal se desplegaba ahora en algo mucho más grande, algo a lo que no le importaban las risas de sus vecinos ni su humillación reciente. El calor dentro de su diminuta casa se volvió de repente frágil, no porque fallara, sino porque estaba solo. A medida que avanzaban las horas comenzó a oír sonidos apagados del exterior que al principio no supo identificar. Pasos crujiendo sobre la nieve profunda, voces alzadas en confusión, una puerta que se cerraba de golpe en algún lugar cercano. No se movió de su asiento, escuchando, esperando que el frío probara su nuevo refugio como estaba probando todo lo demás. No lo hizo. El aire dentro permaneció estable, los sistemas ocultos zumbando con una confianza que rozaba la arrogancia. En algún momento de la madrugada, una sombra cayó sobre su ventana. Se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho, y luego oyó un golpe tímido, apenas audible a través de la puerta gruesa. Durante un instante no hizo nada, atrapada entre el instinto de proteger lo que había encontrado y el conocimiento de que alguien afuera tenía frío, tal vez tanto como ella lo había tenido solo días antes. La risa de la calle no la había preparado para esto, para la posibilidad de que el chiste se hubiera convertido en un salvavidas. Se levantó despacio y cruzó el diminuto espacio, la mano flotando sobre el pestillo. Afuera la tormenta aullaba, el mundo más allá de su puerta reduciéndose a aquello que fuera lo bastante valiente o desesperado para buscarla. Finalmente abrió. La figura en el umbral era una mujer del otro lado de la calle, alguien a quien Lauren había visto muchas veces sin hablar nunca, envuelta en bufandas y gorros hasta que solo se le veían los ojos, enrojecidos por el frío y el miedo. No pidió permiso ni se disculpó por los meses de miradas cargadas de juicio. Simplemente dijo que su apartamento estaba helado, que los radiadores habían muerto, que había intentado mantenerse caliente con el horno hasta que el gas se cortó también. Su voz temblaba tanto que apenas se oía. Lauren se hizo a un lado y la dejó entrar. La mujer dudó en el umbral, los hombros encogidos como si esperara una trampa, y luego cruzó al interior del microhogar y se detuvo en seco. El calor la golpeó como una presencia física. Cerró los ojos y dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, el ruido que hacen las personas cuando por fin están lo bastante a salvo como para dejar de fingir que no tienen miedo. Lauren la observó con una mezcla de alivio y terror. Había abierto la puerta una vez. No sabía cómo volver a cerrarla. Se sentaron juntas en la banca estrecha, las rodillas tocándose, el silencio entre ambas lleno del bajo zumbido que Lauren había empezado a pensar como el latido de la casa. La mujer se presentó como Claire y en frases entrecortadas habló de la noche en que se le congelaron las tuberías, de cómo las paredes de su apartamento habían comenzado a llorar condensación que luego se transformó en hielo, de cómo había intentado dormir con el abrigo puesto hasta que el frío la despertaba en oleadas de dolor. Había visto la luz en la ventana de Lauren, ese pequeño cuadrado imposible de brillo en una calle oscura, y la había seguido como una bengala. Cuando Claire se marchó, una hora después, lo hizo a regañadientes, prometiendo volver con mantas para otros que pudieran necesitarlas. Lauren cerró la puerta tras ella y se apoyó en ella, la mente en ebullición. El cuarto secreto detrás del panel parecía más pesado ahora, como si los archivadores que había leído no fueran solo historia, sino instrucciones. Su abuelo no había escondido esa tecnología para mantener caliente a una sola persona. La había ocultado porque creía en algo más terco que el miedo. Volvió a abrir el panel y entró en el espacio oculto, el calor allí más intenso que en la habitación principal. Sacó otro archivador y lo hojeó hasta encontrar una sección marcada con diagramas de la estructura interna del microhogar. Los dibujos eran precisos, anotados con la misma letra familiar. Mostraban capas dentro de las paredes, canales para el aire y algo más que no estaba etiquetado de ninguna forma que ella reconociera.
Había notas en los márgenes sobre límites de carga, sobre el equilibrio entre generación térmica e integridad estructural, sobre cuántos cuerpos podía sostener el sistema antes de empezar a desestabilizarse. Cerró los ojos e imaginó la calle exterior, las ventanas oscuras, los vecinos acurrucados en sus apartamentos o vagando por la nieve en busca de calor. Las risas que había soportado durante días parecían ahora imposiblemente lejanas. Esto ya no era cuestión de orgullo ni de demostrar nada a nadie. Era la pregunta de si podría vivir consigo misma si guardaba silencio. El siguiente golpe en la puerta llegó menos de 20 minutos después, y luego otro más. Cuando el primer indicio de amanecer coloreó el cielo, había 5 personas dentro de su diminuta casa, sentadas en el suelo, apoyadas contra las paredes, su aliento ya no visible en el aire. Entre ellas había un hombre con una hija pequeña, envuelta en un abrigo demasiado grande para ella, sus manitas aferradas a una taza de té desportillada que Claire había traído de su apartamento. La niña miraba a Lauren con ojos solemnes, como tratando de entender por qué aquel lugar se sentía distinto de todos los demás sitios en los que había estado esa noche. Lauren los organizó por instinto, moviendo cajas, extendiendo mantas, mostrándoles dónde sentarse para no bloquear las rejillas que apenas empezaba a comprender. Mantenía un ojo en el panel oculto, en los archivadores que podían decirle cuándo había alcanzado el límite de lo que la casa podía soportar. El zumbido en las paredes se profundizó, apenas perceptible a menos que se escuchara con atención, como un aliento tomado con demasiada fuerza. A medida que avanzaba la mañana, el fracaso de la ciudad se volvió imposible de ignorar. Los teléfonos perdieron señal. Las estaciones de radio que habían seguido transmitiendo durante la noche cayeron en silencio una tras otra. Lauren encendió el pequeño terminal que había descubierto escondido tras un armario, su pantalla parpadeando hasta cobrar vida, con un brillo verde apagado. Las notas de su abuelo mencionaban un sistema de comunicación de emergencia que operaba en frecuencias abandonadas hacía décadas, un último recurso diseñado para situaciones como esta. No sabía si funcionaría, pero cuando presionó los botones gastados, una ráfaga de estática llenó la habitación, seguida de una voz tan distorsionada que podría haber sido un fantasma. Habló al micrófono sin pensar, dando su nombre, su calle, el número de personas que tenía con ella. Hubo una pausa que se estiró hasta convertirse en pánico, y luego la voz regresó, más clara, pidiéndole que repitiera. Para el tercer intercambio comprendió que no era la única usando aquel canal. Fragmentos de otras llamadas se filtraban a través de la interferencia, coordenadas desesperadas, nombres, súplicas de ayuda desde partes de la ciudad que nunca había visitado, pero que podía imaginar con dolorosa claridad. La habitación secreta se había convertido en su refugio, pero ahora también era su centro de mando. Iba y venía entre ella y el espacio principal, revisando los diagramas, observando los rostros de las personas que había acogido. Les decía lo que podía, dejando fuera las partes que solo los asustarían. No mencionó a su abuelo ni el hecho de que aquella tecnología no debía existir. Solo dijo que estaban a salvo por ahora. Por la tarde, cuando la calle exterior era irreconocible bajo un cañón blanco de nieve entre edificios oscuros, llegaron a pie 2 bomberos, el equipo cubierto de hielo, los rostros enrojecidos por el frío. Habían seguido una señal tenue en un receptor antiguo, un aparato que uno de ellos había encontrado en un almacén meses atrás y nunca se había molestado en tirar. Al entrar en el microhogar, sus expresiones reflejaron las de Claire, la sorpresa dando paso a un alivio tan profundo que parecía agotamiento. Hicieron preguntas para las que Lauren aún no tenía respuestas. ¿Cómo era posible? ¿Cuánta gente podía refugiarse allí? ¿Cuánto tiempo duraría? Les mostró los archivadores, los diagramas, las notas cuidadosas de su abuelo, y vio cómo su escepticismo se transformaba en algo cercano a la reverencia. Prometieron transmitir su ubicación a quien siguiera escuchando, enviar personas en su dirección si podían alcanzarlas. Esa noche, cuando la temperatura volvió a caer y la ciudad a su alrededor se hundió aún más en la oscuridad, Lauren permaneció de pie en la habitación oculta, trazando con el dedo las líneas de los bocetos de su abuelo. El secreto que él había enterrado no estaba destinado a salvar el orgullo de una familia, ni a acumular polvo en archivadores olvidados. Estaba hecho para esto,
para un momento en que la risa ya no sería un escudo y la supervivencia dependería del valor de abrir una puerta. Al caer la segunda noche desde que Lauren había abierto su puerta por primera vez a la calle, la ciudad se había transformado en algo apenas reconocible. No era solo la ausencia de luz ni el silencio de las estaciones de radio lo que la inquietaba, sino la manera en que los ritmos cotidianos habían sido borrados de un golpe, como si alguien hubiera girado un dial invisible y reducido todo a una quietud peligrosa. Las avenidas que antes llevaban un pulso constante de tráfico, ahora yacían sepultadas bajo capas de nieve endurecida. Las huellas de los pocos vehículos que habían logrado escapar ya rellenadas por la tormenta. Los edificios de apartamentos se erguían como acantilados oscuros, con ventanas negras que ocultaban mundos aislados por un frío tan intenso que parecía casi sólido. Dentro del microhogar el tiempo se comportaba de otra manera. El aire permanecía cálido y estable, inmune al colapso que se extendía afuera, pero el peso de lo que estaba ocurriendo se filtraba a través de las paredes en formas que ninguna temperatura podía repeler. Las personas que Lauren había acogido se movían inquietas, el alivio inicial transformándose en una ansiedad más profunda a medida que comprendían que aquello no era una interrupción pasajera, sino un derrumbe prolongado de los sistemas que habían dado por sentados. Claire recorría el suelo estrecho murmurando el nombre de su vecina anciana, que se había negado a abandonar el apartamento. El hombre con la niña comprobaba una y otra vez la puerta, como si temiera que fuera a ceder de un momento a otro. Lauren se movía entre ellos ofreciendo el consuelo que podía, aunque sus propios nervios estaban tensos como cuerdas a punto de romperse. Regresaba una y otra vez a la habitación secreta, estudiando los diagramas de su abuelo, intentando traducir aquellas líneas y cifras en algo que pudiera proteger a los cuerpos vivos que se apiñaban ahora en su diminuto espacio. Las notas hablaban de umbrales no como números, sino como sensaciones, cambios en el tono del zumbido, concentraciones irregulares de calor, vibraciones que se volvían más insistentes, como si la casa quisiera advertir a quien la escuchara. Lauren comenzaba a sentir esas señales no en la mente sino en los huesos. El terminal de emergencia crepitaba de forma esporádica, fragmentos de voces atravesando la estática y componiendo un retrato sombrío del resto de la ciudad. Un ala de hospital sin energía, un bloque de apartamentos cuyos pisos superiores ya se habían congelado por completo, un autobús varado en un puente elevado, los pasajeros envueltos en lo que habían encontrado. Los bomberos que habían llegado primero regresaron brevemente para informar que sus camiones ya no podían navegar por las calles, los motores diésel negándose a arrancar en aquel frío. Habían pasado a patrullas a pie, moviéndose en pequeños equipos, guiados por receptores obsoletos y rumores de calor. Lauren se encontró dando direcciones que nunca había aprendido, orientando a desconocidos por barrios que solo había atravesado en verano. No pensaba en el peligro de transmitir su ubicación tan abiertamente. La urgencia en las voces al otro lado de la línea barría cualquier cautela. Cuando una mujer lloró porque su marido había colapsado en el dormitorio helado y no sabía cómo levantarlo, Lauren respondió de inmediato con una serie de instrucciones que no recordaba haber aprendido, extraídas quizá de algún curso olvidado o simplemente de una voluntad obstinada de mantener a alguien con vida. A medida que la noche avanzaba, el microhogar se volvió cada vez más concurrido. La gente llegaba en grupos, guiada por los bomberos o por vecinos que habían oído susurros de un lugar donde el frío no gobernaba. Lauren los recibía en la puerta, el rostro entumecido no solo por la temperatura exterior, sino por el reajuste emocional constante que implicaba cada nueva historia. Algunos entraban furiosos, exigiendo saber por qué ella tenía calor cuando ellos no. Otros estaban demasiado exhaustos para hablar y se desplomaban en el suelo con una gratitud que rozaba la incredulidad. El zumbido dentro de las paredes se profundizaba a medida que más cuerpos llenaban el espacio. Lauren notó primero los cambios sutiles, la forma en que el calor parecía acumularse cerca de las rejillas, la vibración bajo sus pies volviéndose más marcada. Regresó a la habitación secreta y pasó el dedo por los símbolos de advertencia en las notas de su abuelo, el pulso temblándole a pesar del calor. La casa no era infinita. Había sido diseñada para emergencias, no para cargar de forma sostenida con el peso de una ciudad en colapso.
Poco antes del amanecer, un hombre con un abrigo pesado se abrió paso hasta la puerta. Su voz alta con una autoridad que ya no tenía mucho poder fuera de aquella habitación. Se identificó como un funcionario municipal y exigió saber bajo qué autorización Lauren estaba operando lo que llamó un refugio privado. La palabra privado cayó entre ellos como una acusación. Habló de responsabilidades legales, de códigos de seguridad, de la necesidad de transferir el control a los departamentos adecuados. Lauren escuchó todo eso y pensó en la letra apretada de su abuelo, en las líneas que había escrito sobre personas más asustadas de perder el control que de perder vidas. No levantó la voz, simplemente le mostró el archivador que llevaba de un lado a otro, los diagramas incomprensibles para cualquiera de la alcaldía, las notas sobre la fragilidad del sistema y el peligro de intervenir sin conocimiento. Le dijo con calma que no cerraría la puerta a quienes se estaban congelando y que si quería asumir responsabilidad, era bienvenido a quedarse y ayudar. El hombre miró a su alrededor, a los niños acurrucados contra sus padres, a los bomberos hundidos en el suelo por el cansancio, y algo en su postura se quebró. Se quitó el gorro y lo sostuvo entre las manos como un escolar que ha olvidado una lección. Para cuando el primer indicio de luz matinal se filtró a través de la nieve, Lauren había perdido la cuenta de cuántas personas habían pasado por su puerta. Algunas permanecían solo el tiempo suficiente para entrar en calor antes de seguir adelante, llevando consigo retazos de esperanza que esparcían más lejos en el laberinto helado de calles. Otras se quedaban, demasiado débiles o asustadas para aventurarse de nuevo. La casa se había convertido en un cruce de caminos, un nodo vivo en una red de desesperación que se extendía mucho más allá de sus paredes diminutas. Se vio reflejada en el pequeño espejo cerca de la puerta y apenas reconoció a la mujer que la miraba. Tenía ojeras profundas, el cabello pegado a la frente por el sudor a pesar de la tormenta exterior. Parecía mayor que el día anterior, gastada por decisiones que nunca había imaginado tomar. Sin embargo, bajo el agotamiento había una firmeza nueva, una sensación de que ya no estaba simplemente reaccionando al colapso a su alrededor, sino modelando, aunque fuera en un margen mínimo, la forma en que se desplegaba. La ciudad más allá de su puerta seguía oscureciéndose, sus fallos acumulándose con cada hora. Pero dentro del microhogar, el calor se mantenía. Las voces subían y bajaban en conversaciones cautelosas, y el latido de las paredes persistía, desafiante. Lauren se encontraba en el centro de todo aquello, la última persona a la que alguien habría esperado ver anclar un refugio tan frágil, y comprendió que la risa que la había seguido por la calle había sido reemplazada por algo mucho más pesado. El frío había despojado a la ciudad de sus ilusiones, y al hacerlo, le había dado un papel que ya no podía abandonar. El tercer día del apagón amaneció sin ceremonia alguna, como si la ciudad ya no tuviera fuerzas para anunciar su propio sufrimiento. Lauren medía el tiempo ahora no por relojes ni por la claridad que intentaba abrirse paso entre las nubes, sino por el ritmo incesante de golpes en su puerta. Cada pocos minutos surgía un nuevo rostro ahuecado por el frío, una historia más que se superponía a todas las anteriores, hasta que le resultaba imposible separarlas en su mente. Vivía en un estado de movimiento constante, pasando tazas de agua caliente, guiando cuerpos hacia las rejillas por donde respiraba el calor imposible de la casa, murmurando palabras de calma que ya no estaba segura de creer. El microhogar había dejado de ser un objeto ridículo para convertirse en algo distinto, algo que ya no pertenecía del todo a nadie. Niños dormían en montones de abrigos cerca del suelo, donde el aire era más tibio. Adultos se apoyaban contra las paredes con los ojos cerrados, no tanto durmiendo como flotando en un estado de vigilancia agotada. Los bomberos que la habían encontrado primero se movían ahora con una determinación que cortaba el caos del espacio estrecho, organizando a los que aún podían caminar en pequeños grupos, que se aventuraban de nuevo a la tormenta, guiados por las frecuencias de emergencia que Lauren retransmitía desde la habitación secreta. Pasaba tanto tiempo dentro de aquel cuarto oculto como entre la gente. Pasaba páginas del diario de su abuelo hasta que las palabras se difuminaban, buscando desesperadamente algo que le dijera cómo seguir sin romper el delicado equilibrio. Él había escrito sobre los umbrales, no en términos de cifras, sino de sensaciones.
y Lauren lo sentía ahora como una presión física en el pecho. El zumbido se había profundizado de nuevo, no ya como un murmullo reconfortante, sino como un gruñido bajo que hacía vibrar el suelo bajo sus pies, incluso cuando permanecía inmóvil. Cerca del mediodía, mientras un grupo de rescatistas se preparaba para salir, el terminal de emergencia emitió un sonido distinto, una claridad súbita que hizo callar a todos los presentes. La estática se afinó hasta revelar una llamada coordinada desde lo que quedaba del centro de mando de la ciudad. Las voces eran tensas pero inconfundiblemente autoritarias. Querían confirmar su ubicación, saber cómo estaba manteniendo la energía. Hablaban de desplegar recursos, de consolidar operaciones. En la cadencia cortante de la gestión de crisis, Lauren reconoció la misma suposición que había encontrado la noche anterior, que lo que ocurría dentro de su pequeña casa ya no le pertenecía. Cuando el primer oficial llegó poco después, con las botas dejando charcos que humeaban en el suelo tibio, Lauren estaba preparada. Portaba un portapapeles como si fuera una armadura y hablaba con la distancia ensayada de quien está acostumbrado a ser obedecido. Elogió su iniciativa mientras delineaba los riesgos, la necesidad de supervisión, los protocolos que solo se habían suspendido de manera temporal. Dijo que el microhogar tendría que trasladarse a un lugar más adecuado e integrarse en un plan de respuesta mayor. Lauren escuchó hasta que se le acabaron las palabras. Luego le pidió que entrara con ella en la habitación secreta. Los archivadores yacían abiertos sobre el pequeño estante, los diagramas extendidos como un mapa de la larga resistencia de su abuelo. Le señaló las secciones que describían la fragilidad del sistema, las notas sobre el equilibrio de cargas y los peligros de una desconexión abrupta. Le dijo, con la calma que pudo reunir, que si movían la casa sin entender lo que era, podrían matar a todos los que había dentro, incluido él mismo. El rostro del oficial cambió al leer, la expresión de autoridad dando paso a la de alguien que se había adentrado en una historia que no estaba preparado para contar. Preguntó por el hombre que había escrito aquellas notas, por cómo había llegado Lauren a poseerlas. Ella le dio solo lo necesario, que su abuelo había construido aquello como prueba de concepto, y lo había escondido porque el sistema para el que trabajaba no quería pruebas. Cuando él sugirió que la tecnología pertenecía a la ciudad, al público, Lauren sostuvo su mirada y dijo que pertenecía a las personas que se estaban congelando afuera, y que si quería ayudarlas, debía dejar el portapapeles y empezar a cargar mantas. La confrontación no terminó con una resolución limpia. Hubo discusiones más allá de las paredes del microhogar, conversaciones que Lauren no pudo oír pero que sintió reverberar en forma de pasos y voces elevadas. Durante un instante temió lo peor, que alguien forzaría la puerta y reclamaría el secreto de su abuelo con manos que no sabían sostenerlo. Pero al volver al espacio principal encontró al oficial sentado en el suelo junto al hombre de la niña pequeña. El portapapeles a un lado, la chaqueta abierta al calor. No la miró, pero ella comprendió que se había cruzado una línea. No por ella, sino por las circunstancias que habían vuelto irrelevantes las viejas jerarquías. La crisis dentro del microhogar alcanzó su punto máximo aquella tarde. La casa había acogido a más personas de las que Lauren hubiera creído posibles, y las señales que su abuelo había advertido dejaron de ser sutiles. El calor se volvía irregular, acumulándose cerca de las rejillas mientras los rincones se enfriaban. El zumbido había pasado a ser un gruñido bajo que hacía difícil mantener una conversación. Lauren sintió un golpe de miedo, el reconocimiento de que su desafío podía estar empujando el sistema más allá de sus límites. Se retiró a la habitación secreta con el corazón desbocado y buscó en los archivadores cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Allí, enterrada en una sección que había hojeado demasiado deprisa, encontró la descripción de un modo operativo secundario, una forma de llevar la casa a un estado de salida reducida que preservaría su función principal a costa de la comodidad. El lenguaje era cauteloso, las advertencias claras. Aquello no estaba pensado para usarse a la ligera. Comprarían tiempo, no resolverían el problema. Explicó a la gente reunida en la habitación principal lo que pretendía hacer, eligiendo las palabras con cuidado para no provocar pánico. Dijo que la casa necesitaba descansar, que el calor disminuiría un poco pero no desaparecería, que tendrían que hacer sitio para que otros pasaran en lugar de quedarse indefinidamente. Hubo protestas, por supuesto,
el miedo aflorando en voces que ya habían pasado días en terror. Pero también hubo comprensión, una confianza frágil que había crecido en ausencia de opciones mejores. Con la ayuda de los bomberos, Lauren guió a pequeños grupos de vuelta a la tormenta, señalándoles refugios cercanos que habían logrado restaurar calor parcial o edificios evacuados a los que podían llegar con seguridad. Cada partida se sentía como una apuesta, un riesgo que no tenía elección más que aceptar. Cuando el espacio estuvo menos saturado, regresó al panel oculto y siguió las instrucciones de su abuelo, presionando una secuencia de interruptores ocultos que no había notado antes. El cambio fue inmediato e inconfundible. El zumbido se suavizó, cayendo a una vibración más gentil que se asentó en los huesos de la casa como un suspiro. El calor se replegó desde sus bordes más afilados, convirtiéndose en una presencia más difusa que ya no luchaba contra el frío con la misma ferocidad. La gente tirita, ajustándose los abrigos, pero no se congela. Lauren observó cómo el sistema se estabilizaba en los márgenes seguros que había memorizado de las notas de su abuelo. Para cuando volvió a caer la noche, la ciudad más allá del microhogar había empezado, con dificultad, a responder. Convoyes de vehículos de emergencia avanzaban lentamente por las calles, sus luces reflejándose en el hielo como estrellas dispersas. La radio llevaba ahora más voces. La coordinación reemplazando a la confusión, aunque el agotamiento bajo ella era imposible de ocultar. Lauren se quedó de pie en la puerta de su pequeña casa y vio desaparecer a un grupo de evacuados bajo la guía de los rescatistas, sus siluetas tragadas por la tormenta. No se sentía triunfante, se sentía vacía, como si no solo la casa hubiera sido obligada a entrar en un modo reducido. Pero cuando se volvió hacia el interior y encontró las miradas de los que permanecían, comprendió que, pasara lo que pasara después, el microhogar ya había cumplido su propósito. Había salvado vidas no por ser perfecto, sino por resistir el tiempo suficiente para que otros resistieran con él. El final de la tormenta no llegó con la grandeza que Lauren había imaginado durante aquellas horas interminables de oscuridad. No hubo un momento claro en que el cielo se abriera, ni un rayo de sol que proclamara el regreso a la normalidad. Fue más bien como una marea que retrocede a regañadientes, retirándose centímetro a centímetro y dejando tras de sí un paisaje que parecía la huella de una catástrofe antigua. El hielo seguía incrustado en las escaleras de incendios, las ventanas permanecían cubiertas de una película opaca, y las calles estaban marcadas por surcos profundos donde los vehículos de emergencia habían luchado por avanzar. Desde la puerta del microhogar, Lauren observaba ese lento despertar con una sensación difícil de nombrar. No era alivio, porque el alivio implica cierre, la certeza de que lo peor ha quedado atrás. Lo que sentía era más bien un eco, una presión persistente bajo las costillas que le recordaba que el frío había cambiado algo esencial. La electricidad no volvió de golpe. Se encendía por bloques, una manzana iluminándose mientras la siguiente quedaba a oscuras, como si la ciudad estuviera reaprendiendo a respirar con un solo pulmón. Durante esos primeros días de retorno, el microhogar se convirtió en un punto de referencia sin proponérselo. Reporteros llegaron con cautela, las cámaras pegadas al pecho, como si la pequeña estructura azul pudiera desaparecer si la miraban con demasiada atención. Le hacían siempre las mismas preguntas. ¿Cómo había llegado a vivir allí? ¿Cómo había mantenido aquello funcionando? Si se consideraba una heroína. Lauren respondía con la mayor honestidad que podía, hablando de su abuelo, de su trabajo y de su obstinación por no dejarlo morir, de las personas que habían llenado el espacio cuando no había otro lugar al que ir. Evitaba palabras como milagro o destino, porque había aprendido cuán fácil era vaciarlas de significado. Las autoridades no compartían esa paciencia. A los pocos días de que la energía empezara a estabilizarse, la convocaron a reuniones en salas que olían a desinfectante y café, donde hombres y mujeres que no habían temblado ni una vez durante la tormenta se inclinaban sobre mesas pulidas para hablar de responsabilidad legal y propiedad. Decían que el microhogar representaba una tecnología de un valor incalculable, que no podía permanecer en manos privadas, que existían procedimientos a seguir. Lauren los escuchaba con las manos cruzadas sobre el regazo
y pensaba en la noche en que había abierto la puerta a Claire, en el sonido que había escapado de la garganta de la mujer cuando el calor la envolvió. No había salvado carpetas ni diagramas, había salvado personas, y esa distinción pesaba más que cualquier argumento jurídico. Llevaba consigo los documentos de su abuelo a aquellas salas. No eran oficiales, pero eran implacables. Sus diarios, los esquemas anotados, los números de inventario que vinculaban el microhogar con un proyecto enterrado antes de ser comprendido. Los disponía con cuidado, pasando los dedos por la letra de su abuelo, como si él pudiera sentirla a través del tiempo. Contaba la historia del accidente en la base del norte, de la presión para firmar la desaparición de la verdad, de cómo él había escondido su último prototipo, no por avaricia sino por miedo a que todo fuera borrado. No acusaba a nadie en concreto. Se limitaba a negarse a que la historia fuera reorganizada para conveniencia. La opinión pública comenzó a desplazarse de maneras que Lauren no había previsto. Los mismos vídeos que antes la habían ridiculizado resurgieron con comentarios nuevos, la risa transformada en algo cercano a la vergüenza. La gente dejaba notas en la puerta del microhogar, dándole las gracias por haberla abierto cuando importaba. Otros llevaban comida, mantas, cosas que ya no necesitaba pero que aceptaba, porque el acto de dar se había vuelto tan importante como el de recibir. Un abogado que había pasado 2 noches en su suelo ofreció sus servicios sin cobrar, revisando los papeles de su abuelo y traduciendo el lenguaje de la propiedad a términos que tenían sentido para alguien que lo había perdido todo. El ayuntamiento anunció una investigación formal sobre la respuesta al frío, sobre por qué la infraestructura había fallado de manera tan absoluta, sobre qué había sido de los programas de investigación que podrían haber evitado el colapso. Lauren fue llamada a testificar. Su voz resonó en una cámara donde los funcionarios se movían incómodos y evitaban mirarse. Habló de su abuelo como de un hombre, no como de una nota al pie, de cómo su trabajo había quedado reducido a un rumor y a un almacén hasta que una mujer con $5 y una bicicleta se había topado con él. No pidió restitución ni reconocimiento personal. Solo pidió que su nombre fuera devuelto al registro, que la tecnología en la que había creído se estudiara en lugar de volver a enterrarse, que no se perdiera por segunda vez. El día en que la ciudad emitió su disculpa formal a las familias de los fallecidos, Lauren se situó al borde de la multitud y sostuvo la mano de Claire. La niña que había llegado a su casa envuelta en un abrigo prestado estaba entre ellas, los dedos enredados en la bufanda de Lauren. Los nombres se leyeron en voz alta, el sonido flotando sobre la plaza como un puente frágil entre los vivos y los ausentes. Lauren cerró los ojos e imaginó a su abuelo en la habitación secreta, inclinado sobre sus esquemas con el mismo cuidado que ella había aprendido a poner en cada decisión. Deseó poder decirle que su trabajo no había terminado en silencio después de todo. En las semanas que siguieron, el microhogar se convirtió en objeto de estudios y propuestas. Ingenieros lo examinaban con voces cautelosas, hablando de posibilidades y desafíos. Lauren los observaba trabajar desde la puerta, asegurándose de que la casa no fuera tratada solo como una curiosidad. Había accedido a permitir el análisis con una condición, que la estructura misma permaneciera donde estaba por el momento, como un recordatorio vivo y no como un relicario. La ciudad vaciló, luego cedió bajo la presión pública y el hecho incómodo de que no existía un precedente claro para arrebatar un milagro a quien lo había usado para mantener a otros con vida. Su propia vida cambió de formas que se sentían a la vez súbitas y largamente esperadas. El mismo consejo que había debatido su derecho a la casa aprobó una subvención para un programa piloto basado en los diseños de su abuelo, pequeños refugios autónomos destinados no al prestigio, sino a quienes no tenían a dónde ir. Le pidieron que asesorara, una palabra que la hizo reír en voz baja la primera vez que la oyó. No tenía formación formal en ingeniería ni en política. Lo que tenía era el recuerdo del frío que quema como una marca y la convicción de que nadie debería aprender esas lecciones en la oscuridad. Una tarde clara de comienzos de primavera, cuando la nieve por fin había empezado a retirarse de las aceras, Lauren regresó al microhogar a solas. La multitud se había disipado. Los reporteros habían partido en busca de la siguiente historia. Los funcionarios estaban absorbidos de nuevo por sus comités
y grupos de trabajo. Abrió la puerta y entró, el calor familiar recibiéndola como a una vieja amiga. El zumbido dentro de las paredes era más suave ahora, el sistema aún en modo reducido, descansando después del esfuerzo que había soportado. Se sentó en la banca y dejó que el silencio se asentara a su alrededor. No el silencio del abandono, sino el de un lugar que había terminado de hablar y estaba esperando ser escuchado de nuevo. Hubo un golpe en la puerta, vacilante y ligero. Lauren la abrió y se encontró con un hombre de su edad, con una bolsa de viaje colgada al hombro, los ojos cautelosos de quien ha aprendido a no esperar demasiado. No le contó su historia de inmediato. Solo dijo que alguien en el centro de alojamiento temporal había mencionado una pequeña casa azul en esa calle. Un lugar donde las personas eran tratadas como algo más que un problema a resolver. Lauren se hizo a un lado y lo dejó entrar sin preguntar nada más. Cuando cruzó el umbral, se vio reflejada en el pequeño espejo junto a la puerta. La mujer que la miraba seguía cansada, aún marcada por el invierno que casi había quebrado a la ciudad. Pero había algo más allí, una firmeza que no había surgido de sobrevivir sola en un coche, ni de soportar risas, sino de abrir una puerta cuando habría sido más fácil cerrarla, de convertir un secreto en refugio, de elegir creer que el calor, una vez descubierto, estaba destinado a compartirse. Cerró la puerta tras el hombre y se apoyó en ella, el latido de la casa elevándose para encontrarse con el suyo, mientras afuera la ciudad continuaba reconstruyéndose a trompicones, insegura de su propia resistencia. El cambio definitivo no llegó con una declaración oficial ni con una ceremonia. Llegó una mañana en que Lauren abrió la puerta del microhogar y el aire ya no mordía. El frío seguía ahí, por supuesto, pero había perdido ese filo asesino que convertía cada respiración en una negociación. El invierno comenzaba a retirarse como un animal herido, que sabe que ha perdido el territorio, dejando a su paso una ciudad exhausta, marcada por costras de hielo que aún se negaban a desaparecer por completo. Las fachadas de los edificios parecían viejas aunque hubieran sido levantadas apenas una década atrás, como si la tormenta hubiera envejecido no solo el concreto, sino la memoria colectiva. Lauren se quedó un momento en el umbral, observando ese mundo que regresaba con torpeza a la vida. Los generadores ya no gruñían en cada esquina, las luces permanecían encendidas más allá del amanecer, y el murmullo de los coches se filtraba de nuevo entre las calles. Todo eso habría sido motivo de celebración si no estuviera teñido de una sensación de fragilidad que no recordaba haber sentido antes. La ciudad respiraba, sí, pero lo hacía con cautela, como quien ha pasado demasiado tiempo bajo el agua. El microhogar se había convertido en una presencia permanente en aquel paisaje. Los días de hordas de personas buscando refugio habían quedado atrás, pero aún se acercaban curiosos, periodistas rezagados, técnicos con herramientas demasiado limpias para haber pasado noches enteras en la tormenta. Lauren respondía a las preguntas con la misma historia sencilla de siempre. No había una fórmula secreta que pudiera entregarse en una frase, solo un legado rescatado del olvido y la terquedad de abrir una puerta cuando no había garantía alguna de que hacerlo fuera seguro. La presión para que entregara la casa no desapareció. Cambió de forma, se volvió más educada, más rodeada de palabras como colaboración y transferencia responsable. Lauren acudía a las reuniones con los documentos de su abuelo bajo el brazo y una paciencia que no había sabido que poseía. Hablaba de cómo la tecnología había sido ignorada no por falta de mérito, sino por miedo, de cómo el sistema había preferido enterrar una solución antes que aceptar que se había equivocado. No se presentaba como la dueña de un milagro, sino como la custodio accidental de una prueba que ya no podía permitirse desaparecer. El día en que se anunció oficialmente el programa piloto de refugios autónomos, basado en los esquemas de su abuelo, Lauren no se permitió ninguna celebración privada. Estaba sentada en la parte trasera de la sala cuando se hizo el anuncio, los aplausos sonando huecos tras semanas de negociaciones, estudios y discursos. La ciudad hablaba de innovación, de resiliencia, de mirar hacia adelante. Ella pensaba en la habitación secreta, en la letra apretada de su abuelo, en cómo había trabajado convencido de que alguien, algún día, necesitaría desesperadamente aquello que estaba creando.
Las semanas posteriores se deslizaron unas sobre otras en un ritmo nuevo. Ingenieros venían a examinar el microhogar con instrumentos delicados, anotando observaciones en tabletas, hablando en voz baja como si el objeto de su estudio pudiera oírlos. Lauren permanecía cerca, no por desconfianza, sino por una especie de lealtad que no podía explicar. Esa casa había sido su salvación cuando nada más quedaba. Y aunque ahora el mundo estuviera lleno de posibilidades, ella no estaba dispuesta a olvidarlo. Por las tardes, cuando el flujo de visitantes se detenía, se sentaba dentro con una taza de té y escuchaba el zumbido suave que persistía en las paredes. El sistema seguía en modo reducido, una decisión que había tomado junto con los técnicos, no por falta de capacidad, sino por respeto al límite que su abuelo había trazado. Habían aprendido que la resistencia no residía en la fuerza máxima, sino en la capacidad de mantenerse sin romperse. Una de esas tardes, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja los restos de nieve en la calle, alguien llamó a la puerta con una timidez que Lauren reconoció de inmediato. No era el golpe de un reportero ni el toque seguro de un funcionario. Era la duda de quien ha pasado demasiado tiempo oyendo que no hay lugar para él. Abrió y se encontró con una mujer de mediana edad, con una maleta pequeña, los ojos atentos a cada gesto de Lauren, como si evaluara si aquel rumor que había oído era cierto. No hubo presentaciones largas. La mujer explicó que había perdido su apartamento durante la tormenta, que el edificio había sido declarado inhabitable y que los refugios temporales estaban llenos. Alguien le había mencionado la pequeña casa azul en una calle que nunca había visitado, un sitio donde, según decían, nadie te hacía sentir como un estorbo. Lauren se apartó para dejarla pasar. La mujer entró con un suspiro que sonaba a semanas de tensión acumulada y se sentó en la banca como si el simple hecho de apoyar el cuerpo en un lugar cálido fuera suficiente para sostenerla. Aquella escena se repitió a lo largo de los días, no en avalanchas como durante el apagón, sino en visitas aisladas, silenciosas, cada una cargada de una historia que Lauren no pedía y que a veces no llegaba a escuchar por completo. El microhogar ya no era un centro de crisis, sino algo más íntimo, un espacio que existía para los que habían quedado al margen del regreso triunfal a la normalidad. Lauren seguía acudiendo a las reuniones del programa piloto, ahora como asesora, un título que aún le sonaba extraño. Se le pedía opinión sobre cosas que nunca había considerado parte de su vida: materiales, ubicaciones, protocolos de activación. Respondía desde la experiencia más que desde la teoría, hablando de lo que se siente cuando el frío no es una abstracción, sino un enemigo personal, de la diferencia entre un refugio al que se te asigna un número y un espacio al que entras porque alguien te abre la puerta. Una tarde se encontró revisando los documentos de su abuelo en la habitación secreta, ya no con la urgencia de quien busca desesperadamente una solución, sino con la calma de alguien que quiere entender de dónde viene lo que ahora está ayudando a crear. Pensó en el hombre que había pasado horas en ese mismo espacio, imaginando futuros que no sabía si vería, escondiendo su trabajo en un objeto tan absurdo que nadie se molestaría en mirar dos veces. Se preguntó si habría imaginado alguna vez a su nieta viviendo allí, utilizando sus esquemas no para obtener reconocimiento, sino para mantener calientes a desconocidos. El invierno se alejaba y con él se diluía la intensidad que había unido a la ciudad en su momento más oscuro. Lauren observaba con una mezcla de alivio y melancolía cómo la gente volvía a sus rutinas, a sus pequeñas quejas diarias, como si el borde del abismo hubiera sido solo una mala semana en el calendario. Pero dentro del microhogar, en ese espacio reducido que había sido refugio y cuartel general, sabía que algo había cambiado de manera irrevocable. Una noche, cuando el aire ya no era hostil y el sonido de los coches se filtraba con normalidad por la ventana, Lauren se quedó sentada con la puerta entreabierta. Un hombre se acercó con paso indeciso, una bolsa de lona colgada al hombro, el mismo gesto de duda que había visto en tantos otros. Dijo que había oído hablar del lugar por alguien en un comedor comunitario, que no estaba seguro de si seguía siendo necesario ahora que la ciudad parecía recuperarse. Lauren no respondió con palabras. Se limitó a abrir la puerta un poco más y a señalar el interior.
Mientras él entraba, ella pensó en la cadena de decisiones que la había llevado allí, en cómo una vida que había tocado fondo había terminado convirtiéndose en un punto de apoyo para otros. Cerró la puerta suavemente y apoyó la espalda contra ella, el zumbido de la casa encontrando de nuevo el ritmo de su propio corazón. Afuera, la ciudad seguía su lento proceso de recomposición, segura de que lo peor había pasado. Dentro, en la pequeña casa azul que nadie había tomado en serio, el calor se mantenía como una promesa que ya no pertenecía al pasado, sino a todo lo que aún estaba por venir. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las siguientes. Mira otros videos del canal, comparte este con alguien que lo necesite y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia.